Continuando con el tema de las conversiones, ahora veremos el punto donde nos dan un número decimal y nosotros tenemos que convertirlo a una fracción. Se ubican, tenemos, por ejemplo, estos dos casos, los dos primeros son decimales exactos. Fíjense que ninguno de los números decimales tiene el símbolo en la parte superior. Entonces, estos dos son exactos, números decimales exactos. Estos dos siguientes, fíjense que ya tienen un número decimal y este tiene un símbolo en la parte superior. Y el siguiente también, fíjense que todos los números decimales, bueno, hay solo el 3, también tiene su sombrerito en la parte superior. Entonces, estos dos son números decimales periódicos puros. Y los dos últimos de acá, fíjense cuál es la característica. Tiene el número entero, está la coma decimal. Hay un número decimal que no tiene el símbolo, fíjense, pero el siguiente sí tiene el símbolo. Entonces, este es un número decimal periódico mixto. Y en el último caso también tenemos uno de los mismos casos. Tenemos el número entero, que en este caso sería 1. Tenemos la coma decimal. El 24, fíjense que está fuera del símbolo del número decimal periódico. Y el 31 sí es un número decimal periódico. Fíjense que tiene el sombrerito. Entonces, fíjense que de esa forma nosotros tenemos que aprender a reconocer qué tipo de ejercicio o qué tipo de número decimal tenemos. ¿Para qué? Para poder aplicar un método correcto. Veamos el primer caso. Estos dos ejemplos donde son números decimales exactos. Fíjense, dice claramente esta regla, para números decimales exactos. Veamos el primer ejemplo. Dice 0,5. Esto va a ser igual. El número decimal lo vamos a copiar en la parte del numerador. Entonces tengo el 5. Y en la parte inferior voy a anotar el número 1. Y voy a anotar a continuación cierta cantidad de números ceros. ¿Ya? ¿Quién me va a determinar cuántos ceros voy a anotar acá? La posición que tenga esta coma decimal. Si yo cuento hasta llegar al número entero que tengo acá, que es 5, ¿cuántas posiciones recorre la coma? Fíjense, está aquí y tiene que venirse aquí. Entonces, ¿cuántas posiciones ha ido? Solamente una posición. Entonces solamente anoto un 0 en la parte inferior acompañando al 1. Nos quedaría 5 dividido entre 10. Ya tenemos la fracción, ahora lo que nos toca simplemente es simplificar todo lo que se pueda. Fíjense que este número tiene mitad, pero este no. Pero el 5 tiene quinta y el 10 también tiene quinta. 5 dividido entre 5 me va a dar de a 1. 10 dividido entre 5 me da de a 2. Y por lo tanto me quedaría la fracción 1/2. Y listo, ya hice la conversión. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo 1,125. Anotamos. Todos los números que tenemos acá se van a la parte del numerador, pero como si fuera un número entero, sin la coma decimal. Fíjense que ya no estamos anotando la coma decimal que está aquí adelante, ya no la anotamos. Pero para que se vuelva entero, esta coma tuvo que haber recorrido posiciones. Vamos a contar cuántos lugares recorrió. 1, 2, 3. Aquí supuestamente tiene que estar la coma, pero como ya no tiene decimales, no se anota la coma. Entonces, para que suceda para que la coma pueda llegar a esta posición, se tuvieron que mover 1, 2 y 3 posiciones. Esos 3 lugares que se movió, voy a anotar aquí abajito, dividido entre 1000 sería. El 1 acompañado de 3 ceros. De las posiciones que recorrió, se transforman en ceros acá. Y listo, procedemos a simplificar todo lo que se pueda. Sería 9. De ahí es donde obtenemos 9 dividido entre 8, que es lo que tenemos acá. Bien, continuando con las conversiones, ahora veremos una fracción generatriz para los decimales periódicos puros y estaríamos hablando de estos dos ejemplos que tenemos acá, donde los decimales, fíjense que son periódicos puros. Entonces empezamos con el primero. 0,3 con su símbolo
que me indica que es un decimal puro. Trazamos una línea de fracción. Anotamos el número, pero sin la coma decimal, tal y como esté. En este caso el 0 no se anota, solamente tenemos que anotar el 3. Y aquí vamos a restar todos los números que no están dentro del periodo. Por ejemplo, aquí el 3 está dentro del periodo, por lo tanto el único que está fuera del periodo sería este 0. Y vamos a restar en este caso entre 0. Y aquí en la parte inferior, como denominador, nosotros vamos a anotar números 9. Si en algunas veces anotaremos 1, en algunas veces anotaremos. ¿De qué va a variar la cantidad de números 9? De la cantidad de números que estén dentro del periodo. Por ejemplo, este periodo solamente es para un número que sería el 3. Este 3 es el que se repite, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no es cierto? Entonces solamente hay un número que está dentro del periodo. Por lo tanto, solamente vamos a anotar un número 9. Si nosotros tuviéramos un caso, por ejemplo, si tuviera 512, fíjense que aquí tenemos tres dígitos, entre 1, 2, 3, tendríamos que dividir entre 999, ¿ya? Si el periodo solamente tuviera, por ejemplo, 43, entonces tendríamos que anotar dos números 9. Entonces fíjense que la cantidad de 9 que anotemos acá dependen de cuántos números hay debajo del símbolo que me indica que es un número periódico. Entonces en este caso solamente está el 3, es un solo dígito, por eso anotamos un solo número 9. Espero que se haya entendido esa parte. Y continuamos. 3 menos 0, me va a quedar 3 y esto va a estar dividido entre 9. Simplificamos, tercia 1, tercia 3, ya no se puede seguir simplificando, por lo tanto mi respuesta sería un tercio. Y listo, ahí concluye mi ejercicio. Anotamos 12,3 y este 3 me indica que es un número periódico. Entonces, anotamos. El primer paso, anotamos todos los números que haya sin la coma decimal. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 123 voy a tener en total. 123. Y aquí vamos a restar los números que están fuera del símbolo periódico. ¿Quién está fuera del símbolo periódico? El número 12. Entonces aquí vamos a anotar 12. Listo. Fíjense, hasta ahí ya tenemos el numerador. Ahora me falta encontrar el denominador. En el denominador, ¿qué es lo que voy a anotar? La cantidad. Voy a anotar puros números 9. Pero ¿cuántos números 9 voy a anotar? Voy a anotar de acuerdo a la cantidad que tenga aquí yo de números o de dígitos, mejor, dentro del periodo. Como solamente está el 3 y el 3 es un solo dígito, vamos a anotar un solo número que sería el 9. Y hacemos la resta, porque ya no hay nada más que hacer, hacemos la resta que hay en el numerador. 123 menos 12 me va a quedar 111 dividido entre 9. A esto le podemos sacar tercia. Tercia de 9 sería 3. Entonces tengo 37 entre 3. Y listo. Ahora nos toca ver el último caso de conversión, donde tenemos una fracción generatriz para decimales periódicos, pero que son mixtos. Quiere decir que va a tener un número decimal que no se repite y uno que sí se va a ir repitiendo infinitas veces. Fíjense que estos dos ejercicios entran dentro de los periódicos mixtos. Aquí tenemos el 24, que es un número decimal, pero no se repiten, no son periódicos. En cambio el 31 sí, esta parte es periódica. Entonces fíjense que combina las dos situaciones, los no periódicos y los números periódicos. Eso sería un periódico mixto que combina ambos. Vamos con el primer ejemplo, tenemos 0,13. Este 3 es un número periódico. Aquí va a ser igual esto. Anotamos el número sin coma, sin nada. 0,13 se transformaría en 13 solamente. Y anotamos a continuación los números que no son periódicos, sin coma decimal también. En este caso, el único que no es periódico es el 1, entonces vamos a restar 1. Y en la parte inferior anotamos la cantidad de números
que están dentro del periodo. ¿Cuántos dígitos hay? Solamente hay el 3, un solo dígito, y entonces irá un solo número 9. Pero adicional a esto, se tiene que aumentar un 0 más acá, o se van a aumentar varios ceros dependiendo de cuántos números no son periódicos. En este caso solamente tengo el 1 que no es periódico, por lo tanto se aumentará un solo 0. Continuamos, hacemos la resta que hay en el numerador. 13 menos 1 me quedará en 12 dividido entre 90. Sacamos mitad, tendría 45, sacamos mitad, tendría 6, sacamos tercia, sería 2, sacamos tercia, sería 15. Ya no se puede simplificar más, anoto la respuesta final que sería 2 sobre 15. Y listo. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo que me dice que tengo un número periódico mixto. Tengo 1,24 y 31 está dentro del periodo. Primer paso, anotamos una fracción, una línea de fracción. Ahora anotamos todo el número sin la coma decimal. Entonces voy a anotar 1, 2, 4, 3, 1. 12.431. Es toda la cifra pero sin la coma decimal. Y a continuación vamos a restar todos los números que no están dentro del periodo. Dentro del periodo está el 31, fíjense, están dentro del símbolo. Tapamos el 31, ¿qué me queda? 124. Entonces anotamos 124 en esta parte de acá. Ahora, en la parte inferior para el denominador, primero vamos a contar cuántos números hay dentro del periodo. El 3 y el 1 serían dos dígitos, entonces vamos a anotar dos números 9. Listo. Y a continuación me fijo ahora cuántos hay que no son periódicos. Entonces, si me doy cuenta, tengo dos decimales que no son periódicos, el 2 y el 4. Entonces, estos dos dígitos me van a suponer que aquí tengo que colocar dos números 0. Ojo que solamente tengo que tomar en cuenta para esta parte de los ceros los números que sí son decimales. Este 1 no se toma en cuenta porque este 1 es la parte entera. Entonces el 1 no se toma en cuenta y los que están dentro del periodo no se toman en cuenta. Solamente se tomaría en cuenta el 24, por lo tanto el 2 y el 4 son dos dígitos, lo que corresponde un 0 por cada dígito. Dos ceros también tenemos que tener en esa parte inferior. Y por último hacemos la resta. Tenemos 12.431 menos 124, 107 dividido entre 9.900. Listo, ahí terminaría. Y así concluye la clase de hoy, donde hemos visto los números decimales. Principalmente hemos visto la parte de cómo convertir, ¿no? Cómo hacer una conversión de un número decimal a su forma de fracción, o la inversa de una fracción a un número decimal. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, no se olviden de preguntar, así lo podemos aclarar y no van a tener ninguna dificultad o problema en los ejercicios propuestos.